Bueno, vamos a saludar a más Jacobo Moreno en la Universidad de Indiana. Él está en la Escuela de Salud Pública. Más Jacobo, ¿me escuchas? Buenas noches, aquí buenas tardes. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Sí te escucho. Gracias. Te vemos y te escuchamos. Ahí como lo ven, más Jacobo es colombiano, de Cartagena, Colombia, y con corazón palmirano además. Más Jacobo, la primera pregunta la hace Pedro Beltrán. ¿Qué piensas sobre los test del COVID-19 y si son 100% fiables? Y si una persona se hace el test, ¿durante cuánto tiempo sería válido o cada cuánto sería necesario hacerlo? Y quizás si lo van a exigir para trabajos o incluso viajes. Entonces es sobre los test, qué tan confiables son y cada cuánto debería uno hacerse ese test. Am, bueno, estos test son confiables en el sentido de que si tú sales, si la persona sale positivo, sí es porque la persona tiene el COVID. Sin embargo, no detectan a todos aquellos que estando positivos salgan positivos en el test. Es decir, la sensitividad no es 100%. Son bastante buenos, bastante altos, pero no llega al 100%. O sea, si tú saliste positivo, eres positivo, de eso sí hay certeza, pero si saliste negativo, no hay la total certeza de que seas negativo. Ahora bien, ¿qué frecuencia hay que hacerlo? Eso depende porque el test simplemente te dice que en el momento de que te hiciste el test, no hay una alta posibilidad, hay un alto porcentaje de posibilidad de que en ese momento no tenías el virus. Pero eso no significa que al día siguiente o a los cuantos días siguientes después de que te hiciste el test, entonces te hiciste positivo. De manera que eso ya va a discreción de qué tanto piensa la persona que se ha expuesto después del test. Ahora bien, eso con respecto a aquellos test que detectan es la presencia del virus, aquellos que buscan la presencia del ARNA, que es el material genético del virus, pero hay otro tipo de test que no detectan la presencia del virus, sino que van a buscar la presencia de antígenos, de anticuerpos. Cuando la persona es infectada por algún agente extraño, por algún patógeno, el sistema inmune de la persona comienza a producir anticuerpos para defenderse contra ese patógeno. Entonces, también hay otro tipo de test que pueden detectar es la presencia de los anticuerpos que se generan específicamente para este virus. En esos, el problema es lo contrario. Ahí tú puedes salir positivo sin que todavía no haya certeza de que sea positivo. Porque es que resulta que esos anticuerpos se generan en contra de, de coronavirus. Pero el SARS-CoV-2, no, que es el coronavirus que produce el COVID-19, no es el único coronavirus que hay, que está circulando. De hecho, hay cerca de 7 distintas especies de coronavirus que afectan a los humanos. Y algunos de esos son responsables del common cold, del resfriado común, que no es grave, pero si tú has tenido un resfriado común que sea debido a alguno de esos otros coronavirus, que no son el SARS-CoV-2, entonces vas a tener los anticuerpos estos que van a ser detectados en el examen. Entonces la posibilidad de que en ese tipo de examen aparezcas positivo cuando en realidad
eres positivo solo por otro coronavirus, pero no por el del COVID. Entonces, según el tipo de test, si es el que prueba el RNA, si es específico para el COVID, o si es el que prueba anticuerpos, no es específico para el COVID. En cualquiera de los dos tipos, pues el tiempo después que te cubriría, digamos, si hay un certificado por la vacuna, ya va siendo discreción de las autoridades, de la misma persona, porque como te digo, se pueden hacer el test y aparecer que no tienen el patógeno, pero justo después de eso pudieron haberlo contraído. Más Jacobo, bueno, se han comenzado a relajar las medidas de confinamiento en Europa. Por ejemplo, en Reino Unido son partidarios de que las posibilidades de que te dé coronavirus, de que te quedes contagiado al aire libre, son mínimas, sobre todo si hay sol, si hay brisa, porque la brisa atomiza, por así decirlo, esas gotitas y las posibilidades de que te dé coronavirus son inferiores. Ellos insisten en que el peligro mayor es precisamente en el lugar de trabajo, cuando estamos bajo techo, en el metro, en los buses. Y hay muchas personas que se molestan, y aquí nos lo dicen todo el tiempo, porque ven muchas personas en la calle. ¿Qué tan posible es contagiarse de coronavirus estando al aire libre, cuando hay sol, cuando hay brisa, por ejemplo? Relativamente muy pequeñas esas posibilidades. Como bien dices, el riesgo mayor es en recintos cerrados, porque en recintos cerrados hay dos cosas. Una es que el aire no está circulando y no está diluyendo la concentración de estas potenciales gotitas de saliva que queden suspendidas en el aire, y esas gotitas podrían tener el virus. Entonces, no hay esa corriente de brisa que lo diluya. Y la otra es que en recintos cerrados no da el sol, porque el sol tiene luz ultravioleta y la luz ultravioleta es un excelente desinfectante. Si estás afuera, tienes las dos cosas. Tienes la luz ultravioleta del sol que está constantemente desinfectando las áreas, las superficies, y tienes la brisa, tienes el viento que está diluyendo. Tienes un espacio enorme para diluir esas gotitas, de manera que a menos que tú estés en exteriores y estés muy cerca a la otra persona, estés a menos de 1 metro de esa, o de pronto di tú que a 2 metros de esa persona, y la persona esté hablando y esté emitiendo esas gotitas, y tú estés al alcance de respirar algunas de esas gotitas que esta persona emite, ahí podría haber algún riesgo. Pero desde que tú estés en exteriores y mantengas una distancia, ojalá de 2 metros con respecto a otras personas, el riesgo es prácticamente nulo en cuanto a respirar o estar en contacto con las goticas suspendidas en el aire. O sea, ahí el riesgo es bien bajo, por no decir que casi ninguno. El riesgo mayor podría ser si tú estás en exteriores y tocas una superficie donde alguna microgotita de alguien hablando, o alguien estornudando o tosiendo ha caído. Entonces, si tú tocas esa superficie y estás en el exterior y después te traes las manos a la boca, entonces ahí sí tienes riesgo. Pero como decíamos, la cuestión del sol, si esa superficie está siendo desinfectada por el sol, entonces tampoco. Entonces ahí el riesgo sería si tú estás en exteriores y si las superficies no están expuestas al sol, es decir, si son superficies de sombra, ahí habría mayor riesgo. Si estás en invierno donde no hay mayor radiación solar, también habría mayor riesgo. Pero si estás en el verano y con una radiación solar fuerte, las posibilidades de contaminarte porque tocas superficies también van a ser muy... Pues básicamente sí es buena idea salir a los parques o salir a caminar. Si se encuentra alguien, mantener la distancia social de más de 2 metros. Recuerda que si usted va al parque solo se puede reunir con una persona.
¿no? No más de una persona, no se pueden reunir grupos de personas, solo dos personas al mismo tiempo si viven en casas diferentes o una familia entera, por supuesto, que vivan juntos. Salvador Renderos me pregunta cómo vamos a saber si tuviste el coronavirus. Bueno, ahí está lo que estábamos ahora hablando del examen de anticuerpos que va a ser clave. Pero ¿sabe qué me ha llamado la atención, profesor Masjacobo? Que los estimativos en Reino Unido y España es que de momento solo entre el 5 y el 10% de la población ha desarrollado estos anticuerpos al coronavirus. Es decir, que menos del 10% habría tenido coronavirus, con lo cual esa posibilidad de la inmunidad de rebaño para la que se necesita más del 60%, por lo visto no va a ser posible. Sí, eso es un factor a preocuparse porque como ya es bien sabido, pues se ha expresado ampliamente en los medios de comunicación, se requiere entre un 60 y 80% de la población inmune para que el patógeno no siga circulando, ya sea porque se infectaron o sobrevivieron o porque se vacunaron. Si apenas hay un 10%, significa que hay un alto potencial de que el virus siga circulando. Pero si bien aún en ese caso, tomando la precaución, se puede disminuir bastante significativamente esa posibilidad, ese riesgo. Pero va a seguir aumentando, el riesgo va a seguir latente, va a mantenerse ahí. Desde que menos del 60% de la población esté inmune, va a haber riesgos, va a estar latente el riesgo. Entonces ya es cuestión de tomar las medidas de precaución lo más ajustadas posible. Ya como han comenzado a relajarse las medidas de distanciamiento y el gobierno espera, sobre todo que en el mes de agosto se comience a tener cierta normalidad o la nueva normalidad en el trabajo, en la cual pues prácticamente va a ser imposible que el mismo número de empleados que trabajaba en una empresa lo vuelva a hacer. ¿Qué tan optimista o pesimista está usted y su grupo de compañeros en la Universidad de Indiana y el mundo científico de que cuando se intenta recuperar cierta normalidad, ese factor de contagio, el famoso factor R, se dispare y tengamos que volver a... Sí, lo más posiblemente es que se va a elevar la curva. Entre más se relaje, esa curva se va a ir relajando más. Por eso es que el relajamiento del distanciamiento debe hacerse de manera gradual para ir monitoreando la subida de la curva. Y entonces, digamos que hay una subida de la curva tolerable, por decirlo así. Hay un incremento que podría tolerarse en base a los beneficios que se den. Es una cuestión como de balancear los pros y los contras, balancear la salud de la población directamente relacionada a la infección con el COVID y la economía y también la salud relacionada con los problemas inherentes a estar en confinamiento y a tener una mala situación económica. Porque es que el estar en confinamiento, si bien disminuye los riesgos de salud referentes a infección directa con el COVID, aumenta otros riesgos de salud como son la tranquilidad mental, la salud mental, la capacidad económica se relaciona también con la salud, pues en una baja capacidad económica hay mayores posibilidades también de problemas de salud en general. Además de que también mucha gente por temor a contraer el virus no va a los hospitales y entonces dejan de recibir el tratamiento médico que requerirían y por no recibir ese tratamiento médico entonces empeoran en su estado de salud y hasta se mueren por no querer ir a los hospitales. Entonces tú tienes muertes debidas
al COVID y tienen muertes debidas al miedo hacia el COVID. Claro, profesor. Me preguntan aquí que cuando una persona le ha dado el COVID-19, ¿cuál es el mejor tratamiento de todo esto que se ha utilizado si le toca cuidarse en casa? ¿Cuáles son los mejores tratamientos? ¿Cómo debería uno cuidarse en casa? Es importante recalcar que yo no soy médico, yo no soy doctor en medicina, soy doctor en salud pública. Entonces, la diferencia es que nosotros los salubristas lidiamos es con la prevención de la enfermedad en la población, mientras que los médicos lidian es con la curación de la enfermedad en el individuo. Ya todas estas recomendaciones respecto a drogas y a medicinas ya no corresponden a mi capacidad, digamos. Ya tendría que ser con un doctor en medicina, no con un doctor en salud pública. Bien, ¿cómo ve usted el panorama de los Estados Unidos, donde usted vive, y donde se ve que el presidente Donald Trump tiene más deseos de regresar a cierta normalidad, cuando el número de fallecidos sigue siendo bastante alto y de contagios? ¿Me repites tu pregunta? No te escuché, por favor. No, tengo a veces... El tema de Estados Unidos, ¿qué tan preocupados están ustedes en el mundo científico por el relajamiento de las medidas de confinamiento en los Estados Unidos y ese afán por volver a cierta normalidad? Sí hay preocupación y las opiniones están divididas, por lo mismo que hemos estado hablando. Estados Unidos ha tenido la posición no tan, digamos, extrema como Suecia, en sentido de dejar que el virus se transmita libremente y solo aislar a los ancianos o a las personas de mayor riesgo. No, no a ese punto, pero sí ha tenido una posición relativamente de no intensidad de confinamiento. De hecho, aquí nunca ha sido obligatorio el confinamiento. El confinamiento aquí ha sido voluntario. Y prueba de eso es que Estados Unidos tiene los números más altos en todo el mundo por país. Ahora bien, también hay que hacer la aclaración de que tienen los números más altos en términos absolutos porque Estados Unidos es un país muy grande y tiene una población bastante grande. El tamaño de la población de Estados Unidos es equivalente a la población total de Europa. Sin embargo, si tú analizas por millón de habitantes, Estados Unidos tiene bastante menos casos y muertes que Europa. Entonces, si las medidas de distanciamiento no han sido estrictas y aún así pero ha habido cierto grado de distanciamiento voluntario, pero aún así están estos números tan elevados. Entonces, por supuesto, si se relajan todavía más, esos números van a crecer. Sin embargo, la parte positiva es que se cree que al menos el porcentaje de la población se está inmunizando más rápidamente, por lo mismo que hemos hablado. Ahora ya con la llegada del verano esperemos que eso ayude, pero eso no es garantía. Entonces, realmente estamos a la expectativa, ya muchos estados están levantando incluso las restricciones voluntarias que había, la sugerencia por restricciones que había, se están relajando ya en la mayoría de los estados en los Estados Unidos y en algunas partes empezaron incluso a retomar levemente cuando ven que la curva está creciendo de manera muy acelerada. Bueno, Masakovo, y mi última pregunta es, ¿qué tan optimista están ustedes en el mundo científico de que se encuentre una vacuna en los próximos 18 meses? Porque es que Boris Johnson dijo que a lo mejor incluso ni se encuentra una vacuna, nunca.
Pero ¿qué tan optimistas están ustedes de que se pueda conseguir una vacuna, teniendo en cuenta que en el pasado ya se ha trabajado en vacunas para otro tipo de coronavirus como el SARS y el MERS? Sí, en general sí. Bueno, creo que se nos congeló más Jacobo. Bueno, tuvimos mucha suerte de que nos durara la señal todo este tiempo porque son difíciles las comunicaciones. Le agradecemos a más Jacobo porque creo que lo hemos perdido. Le agradecemos. ¿Me escuchas? Sí, te escucho por ratos. Ahora mismo te estoy escuchando. ¿Me escuchas tú? Sí, sí, sí. Sobre la vacuna, la última pregunta. ¿Qué opinas? ¿Qué tan optimista estás de que se pueda conseguir pronto? Hay un grado suficiente de confianza en que se va a conseguir relativamente pronto. Pronto es algo así alrededor de 18 meses. Eso es pronto, porque como sabes, normalmente una vacuna demora entre 4 y 10 años para efectuarse. De manera que si esta se produce en 18 meses, es casi que tiempo récord. Y la razón por la que se produciría tan rápido es porque ya había trabajo hecho cuando la epidemia del SARS, que el virus del SARS y el virus del SARS-CoV-2 son 96% similares. La genética de ambos virus tiene 96% en común. Es casi prácticamente el mismo virus, solo que mutado. El hecho de que son tan parecidos ha ayudado enormemente a que el trabajo que se había hecho con el SARS sirva para el trabajo que se está haciendo con COVID, um, con el SARS-CoV-2. De manera que no se empezó desde cero, se empezó desde ya un nivel bastante avanzado. Bueno, pues, Jacobo, nos quedamos con eso, nos quedamos con el optimismo dentro del mundo científico de que sí se pueda conseguir una vacuna en los próximos 18 meses, porque como él lo ha dicho, no han comenzado de cero, sino teniendo en base que el coronavirus, la COVID-19, pues viene de una familia, la familia de los coronavirus, y como les dije en una ocasión, pues cuando uno pertenece a la misma familia, aunque no sea igual, hay rasgos similares y eso es lo que está ayudando a los científicos. Muchas gracias nuevamente, te agradecemos en nombre de la comunidad latina aquí en Londres, Mascaró. Y bueno, aproveche este tiempo para seguir investigando porque me imagino que de clases ya hasta septiembre, ¿no? Sí, sí, sí. Terminamos clases ahora en esta semana. Ahora vienen las clases de verano y entonces después comienza nuevamente en agosto. Y, y esperemos que para esa época la pandemia haya disminuido bastante.